Paseando por la Gran Vía, cogemos una bifurcación a la izquierda y tras recorrer una pintoresca calle Hortaleza, nos situamos en pleno barrio de Chueca, característico por ser la zona de ambiente gay de Madrid. Y es allí precisamente donde se sitúa el centro de la asociación COGAM en defensa de los derechos de la comunidad LGTB. Estamos caminando por Fuencarral, una de las calles que discurren hacia el barrio de Chueca de Madrid. Una de las calles más concurridas de Madrid, por estas calles en las que hay tanta diversidad de personas, de gente. Así que les mostramos un poquito de la variedad. En ella nos espera Ángel, con quien mi compañera Tatiana y yo nos entrevistaremos con el fin de acercarnos un poco más a la labor social que lleva a cabo la asociación. ¿Nos acompañas? Hola Ángel, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es COGAM y cómo surge esta iniciativa? A ver, COGAM, como ya deberías de saber, es un colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que vivimos en Madrid. ¿Cuándo surge? Pues surge en 1986. En principio, este colectivo se llamó Colectivo de Gays de Madrid, COGAM. Y para llevar a cabo esta actividad, ¿qué es lo que realizan? Pues se realizan diversas actividades relativas a la educación de las personas adolescentes. Es importante que los adolescentes conozcan cómo somos las lesbianas, los gays, los transexuales y los bisexuales, porque hay en la sociedad en general muchísimos clichés sobre cómo somos o cómo deberíamos de ser, ¿no? Todos tenemos que ser afeminados, guapos, ricos, etcétera, ¿no? Sí, es verdad que es demasiado complejo. Y todas esas situaciones no son reales, ¿no? Entonces una gran labor que hace COGAM es precisamente la de dar charlas en institutos y en colegios, en aquellos en los que nos dejan, no en todos nos dejan, y se dan charlas para que los adolescentes nos conozcan, sepan un poco cómo somos. ¿Suele venir mucha gente sintiéndose rechazada por la sociedad a esta asociación? Por supuesto. ¿En busca de ayuda? Por supuesto que sí. Hombre, hemos notado que últimamente hay menos, pero tienes que tener en cuenta que estamos en una gran ciudad. No vivimos en un pueblo o en una ciudad pequeña donde se conoce todo el mundo. El hecho de ser homosexual, pues evidentemente se oculta. Es muy difícil que tú, cuando tienes 14, 15 años y empiezas a despertar a la sexualidad y te das cuenta de que no eres como se supone que deberías de ser, en ese momento intentas ocultarlo. ¿Y suele ser muy rápido el proceso de aceptación de sí mismos que tiene la gente que viene aquí? Mira, depende de la persona. Aquí te pueden venir personas cada vez. Vienen más gente joven que se acepta simplemente sin ningún tipo de problemas, pero también hay gente mayor con 40 años que no se termina de aceptar, ¿no? O gente que ha vivido una doble vida, ¿no? Una vida hetero y luego una vida homosexual por otro lado. En el caso de transexuales sería diferente. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la identidad de género que la orientación sexual. Sí, porque además, como has dicho, en la asociación, tanto gays como lesbianas, como bisexuales como transexuales, son aceptados, pero ¿alguno de estos 4 grupos predomina sobre el resto? A ver, se trata de que no, pero es difícil. En este momento creo que COGAM tiene 450 socios aproximadamente y el 60% son hombres gays. Cada grupo es diferente, pero de lo que se trata es de que todos aquí se sientan representados y a gusto. Y respecto a la situación actual del mundo homosexual, ¿cuál es el punto de vista que tienen ustedes, tanto como asociación como ciudadanos? Yo diría que existe una igualdad legal, pero no existe una igualdad real. Y mucho más de la realidad transexual, que quizás sea ahora mismo uno de los colectivos más en riesgo. Y también de las personas que viven con el VIH. Pero de todas las maneras sufren mucho rechazo. Rechazo por parte de los propios homosexuales, por parte de la sociedad, etc. ¿Y considera que el cambio de gobierno ha afectado negativamente al colectivo LGBT? A ver, este gobierno evidentemente tiene otras metas, no cabe duda.
pero bueno, yo lo que espero es que se mantengan las leyes y se mantenga esa igualdad. Sí. En cuanto a la Iglesia, ustedes Eso te iba a decir. Porque me imagino que habrá dentro de este colectivo muchos creyentes. ¿Cómo se sienten o qué les diría? También hay asociaciones exclusivamente de gays, lesbianas, transexuales o bisexuales creyentes, cristianos, etc. A ver, la Iglesia tiene una doble moral evidente. ¿En qué sentido? Pues vamos a ver, por un lado nos impone una serie de cuestiones, ¿no? La Iglesia Católica dice, por ejemplo, que los homosexuales debemos de practicar la castidad. No sé dónde lo habrán leído, supongo que lo habrán leído en los Evangelios o en algún sitio, pero yo no lo he encontrado en ningún sitio. Bien, pues si el matrimonio civil no tiene ninguna validez para la Iglesia, ¿qué más le da que se casen dos hombres o dos mujeres? Y creo que ese es un problema que tiene la propia Iglesia consigo misma. Estando en un país como es España, que de alguna manera es pionero en cuanto a la libertad de orientación sexual en casi todo el mundo, ¿a qué se debe que todavía quede más o menos homofobia en el país? Yo creo que es a la propia educación de muchísimos siglos. Es decir, esto no es de ahora, esto es de toda la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, esa educación pesa mucho. Entonces, eso se cambia, pero muy despacio, ¿no? Sí. Y si consideramos que la homosexualidad cada vez está más aceptada en el país, ¿qué podríamos decir en cuanto a la transexualidad y la bisexualidad? O sea, la transexualidad en estos momentos se sigue considerando como una patología. Los movimientos transexuales, las asociaciones de transexuales y por supuesto que COGAM también están intentando de que eso cambie, ¿no? Es decir, de que la transexualidad no esté considerada una patología, ¿no? La homosexualidad también fue considerada una enfermedad hasta hace unos años. Luego ya pues la Organización Mundial de la Salud la quitó como una enfermedad. ¿Y en el orgullo exactamente qué es lo que hacéis? ¿Cómo son los preparativos? ¿En qué medida participáis? El orgullo es una verdadera locura porque que 400 socios organicen un evento de por lo menos 1 millón de personas, pues es bastante complicado. Y hay muchísimas cosas que hacer. Se hacen durante todo el año, no es que específicamente se hagan en ese mes del orgullo, ¿no? El problema del orgullo es que solamente se ve la cabalgata, lo divertido, la carroza, lo transgresor, etcétera, pero hay otras muchas cosas. Todas esas actividades hay que prepararlas, hay que organizarlas, hay que encontrar un sitio donde se puedan hacer, porque no siempre es fácil, etcétera, etcétera. Y todo eso, digamos que tiene muy poca difusión. Quizás lo que más difusión tiene es la juerga, ¿no? La juerga. Y dentro de la juerga, digamos, dentro de ese desfile de carrozas y de tal, pues hay una parte anterior, entre las 6 y las 8 vienen todas las asociaciones que hacen el orgullo, que no solamente es COGAM, son todas las de España, pues vienen con sus reivindicaciones, con sus pancartas, con sus peticiones, etcétera, y eso no tiene difusión, porque los medios de comunicación eso no les aburre o no les sirve, ¿no? No, claro. Lo sé. El Ayuntamiento de Madrid restringe muchísimo, sí, cada vez más. Intenta restringir el orgullo. ¿Económicamente? No, en espacios, ¿no? O sea, el año pasado ya no nos dejaron hacer nada en la calle Pelayo, que es una calle emblemática de Chueca. Este año también querían quitar algunas plazas, querían quitar Chueca, querían quitar Vázquez de Mella. Lo están restringiendo, diciéndonos que hay un problema de ruido. Ruido ahí en todas las manifestaciones. Cuando gana la selección española de fútbol en el Mundial, nadie se queja del ruido. ¿Y han tenido algún problema con algún grupo radical? ¿Algún problema serio? Sí, siempre ha habido. Pero si te refieres a algún grupo radical homófobo, sí. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que un día estando en Callao, en una mesa, en la plaza de Callao, en una mesa repartiendo folletos por el Día Mundial del SIDA, pues una persona que estaba barriendo la calle se acercó a la mesa y nos llamó maricones directamente, ¿no? Y dijimos, pues sí, pues lleva razón. También se lucha un poco contra eso, ¿no? Se intenta, ¿no? A nadie le gusta, es evidente. Ya. Centrándonos más en las
características individuales de las personas que vienen aquí. Evidentemente siempre intentáis luchar contra todos los problemas que tienen las personas, de alguna manera intentar ayudarles psicológicamente, pero ¿ha habido alguna experiencia concreta en la que haya habido un resultado insalvable? A ver, todas las atenciones que nosotros hacemos, sobre todo nosotros que estamos en el grupo de información, como comprenderás, son anónimas, confidenciales y no hablamos nunca de ellas, ¿no? Situaciones insalvables, no, más que nada por impotencia nuestra. Es decir, nosotros a lo mejor no podemos hacer más de lo que hacemos, que es informar y derivar y enviar a otros sitios para que les consigan algo, ¿no? Lo que sea, pero sí, cuando te viene una persona pues que su familia le ha echado a la calle cuando les ha dicho que era homosexual, pues evidentemente no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Pero bueno, te tienes que apoyar en los servicios sociales, en todas esas circunstancias, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿qué es lo que le diría a todas las personas, jóvenes, adultos, que estuvieran viendo este reportaje? Pues le diría que tenían que ver a los homosexuales como unos ciudadanos más. Nada más. Con los mismos derechos y los mismos deberes. Lo demás no importa. Bueno, pues muchas gracias de verdad. Gracias a vosotros, ya sabéis dónde estamos. Vale. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, y hemos concluido. Esperemos que les haya gustado.